Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al segundo trimestre. Jóvenes, el día de hoy vamos a dar el tema de los conectores. Por favor, todos abrir su libro en la página 8081. Vamos a dar el tema de los usos de los conectores. Primeramente vamos a compartir unas diapositivas y luego vamos a pasar al libro digital. ¿Sí? Pongan la fecha de hoy. Hoy estamos a lunes 14 de junio de 2021. Bien, jóvenes. Los conectores lógicos. Bien, son palabras que nos permiten que unir las ideas de un texto, ¿sí? Resulta que tenemos varios tipos de conectores. ¿Cuáles son? De secuencia, de adición, de causa, de consecuencia, de finalidad y de equivalencia. Bien, muchas veces los conectores son los que nos hacen ese sentido de cohesión y coherencia en algunas oraciones o en algún texto. Bien, los conectores de adición porque añaden una idea. Bien, de secuencia indican el orden de las ideas. De equivalencia explican en otras palabras lo que se dice. De finalidad indican el propósito de qué? De una acción. Bien, los conectores los vamos a clasificar de adición, de secuencia, de equivalencia y finalidad. Bien, tenemos conectores del discurso. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven los conectores? Fácil. Nos sirven para ordenar un discurso, introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, concluir o terminar. Bien, podemos observar aquí. Vamos a ver brevemente los ejemplos. Ordenar un discurso. Antes de nada, en primer lugar, para empezar, a continuación, ¿ven? Para ordenar un discurso. Ejemplificar. Por ejemplo, concretamente, en concreto, indicar una consecuencia. Por tanto, en consecuencia, de ahí que añadir ideas. Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues. Aclarar o explicar, es decir, o sea, esto es, en efecto, explicar una hipótesis o indicar una hipótesis. Es posible, es probable, a lo mejor, quizás. Introducir un tema, bien, una opinión personal. Para mí, en mi opinión, yo creo que, considero que indicar una causa, ya que, porque, visto que resumir, en resumen, en pocas palabras, concluir, en conclusión, para finalizar, por último, en resumen. Ven, bien, jóvenes, nos vamos familiarizando con los diferentes tipos de conectores, ¿verdad? Bien, les doy las gracias por estar el día de hoy aquí, iniciando la semana, ¿verdad? Vamos ahora, jóvenes, a continuación a la página 80 y 81, uso de los conectores. Voy a compartirles ahora el libro digital. Bien, jóvenes, estamos en la página 80. Como les decía anteriormente, el uso de los conectores nos permite a nosotros darle esa coherencia textual y secuencia lógica a qué? A un escrito, ¿verdad? Bien, como yo les decía anteriormente, los conectores se emplean ¿para qué? Para articular una idea dentro de qué? Dentro de un párrafo. Bien, pero puede ser de tres tipos: de preposiciones o locuciones prepositivas, de conjunciones o relativos. Ahora bien, cuando hablamos de preposiciones o locuciones prepositivas,
¿Qué hacen? Introducen un sintagma preposicional. ¿Qué quiere decir un sintagma preposicional? Estamos hablando de una preposición y funcionan como ¿qué cosa? Funcionan como un complemento de quién, del sustantivo, del adjetivo, del verbo o adverbio. Aquí podemos ver los ejemplos con, contra, desde, entre, hacia el frente, de, en favor de, a causa de, a fin de. Tenemos algunos ejemplos de conjunciones. ¿Qué hacen las conjunciones? Enlazan los elementos de la misma categoría gramatical. En este caso son y, en, y, pero, si no o u. Bien, tenemos los relativos. ¿Qué hacen los relativos? Los relativos introducen proposiciones subordinadas adjetivales o adverbiales. ¿Qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo? Bien. Relaciones de conexión, jóvenes. Bien. Las distintas relaciones de conexión sirven ¿para qué? Para organizar, como les decía anteriormente, o estructurar el texto de manera secuencial. ¿Qué hace? Para introducir y retomar, ¿qué cosa? Un tema determinado. ¿Qué me permiten a mí? Que haya esa unidad temática y una coherencia textual. Bien. Los tipos de relaciones establecidos por los conectores se van a explicar en este esquema que vamos a observar aquí. Recuerden, jóvenes, que estamos en la página 80. Sí, ponga la fecha de hoy, por favor. Bien. Podemos observar aquí, como yo les decía anteriormente, de adición, también además aún de contraste. Sin embargo, no obstante, vamos a ver el ejemplo aquí. Se sabe quién inventó la lámpara. Se sabe además cuánto trabajo le tomó. Contraste. Sin embargo, no obstante, más, pero si no. La mujer dio su testimonio. Sin embargo, el abogado quiere interrogarla otra vez. Bien. Orden secuencial. Para empezar por otro lado, en primer lugar. Bien. En primer lugar, enumeramos los materiales necesarios para el experimento. Bien. Tenemos de equivalencia, es decir, vale decir, o sea, en otras palabras. Don Pedro es un hombre tranquilo, vale decir que nunca pierde el buen humor. De causa, porque ya en vista debido a. Bien, la fogata se convirtió en un incendio. En vista de ello llamaron a los bomberos. Bien, en consecuencia, así que de manera que, por lo tanto, el pedido no llegó nunca. Por lo tanto, exigimos una explicación a su compañía. Bien, evidencia u obviedad, por supuesto, obviamente. Ayer se graduó Sofía, por supuesto, fue a celebrar con toda su familia. En resumen, en síntesis, en suma, en conclusión. Ya describimos en detalle al delfín. En síntesis, es un animal muy inteligente. Podemos observar la reformulación, o sea, entre otras palabras, dicho más sencillo, la inflación crece sostenidamente. En otras palabras, los precios están aumentando. Certeza lógica, de seguro, de hecho, desde luego. Los científicos temen una sequía. De hecho, ya falta agua en varios pueblos. Condición, con tal que, ya que, así que, siempre que. Yo haré las labores domésticas hoy, con tal de que tú puedas estudiar para el examen. Bien, jóvenes, aquí podemos ver algunos ejemplos. Bien, ahora aquí vamos a pasar a la práctica.
Bien, vamos a resolver uno y la otra parte le toca a usted. Bien, el punto uno explica cuál es la función de los conectores en el texto. Bien, articular ideas dentro de un párrafo y establecer relaciones entre párrafos de un texto. A usted le toca realizar el punto 2, donde dice encuentra los conectores en el siguiente texto. Bien, esta parte la vamos a ver mañana para la práctica, ¿sí? Vamos a practicar aquí en el aula virtual. Y en el punto 3 dice, explica qué pasaría en el texto si los conectores utilizados no fueran los apropiados. Se pierde ¿qué cosa? La relación temática, la relación semántica, ¿verdad? Se perdería la relación semántica entre los enunciados del texto. ¿Qué pasa? Los conectores permiten que la parte de un texto se unan, conectores, se unan entre sí, de modo que el resultado sea de un fluido de información. Bien, pero redacta oraciones en las cuales empleas el conector que se te indica. Usted puede realizar esta oración, ¿verdad? De acuerdo a ejemplos que vaya a utilizar, el uso de la vida cotidiana puede hacerlo o puede anotar las oraciones que vemos aquí. Quise comprar fresas, pero ya no había en el mercado. La maestra, cuyo nombre es María, comenzó este año escolar. Nos mudamos de ciudad a fin de que estudies en la universidad. Usted puede realizar sus oraciones con ejemplos de la vida cotidiana. Desde salió al amanecer, desde luego llegó temprano. No quiero la franela verde, sino la azul. Bien, jóvenes, vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. Vamos a pasar entonces a realizar esta práctica, el punto 2, ¿sí? Y las discutimos mañana. Bien, jóvenes, Dios me los bendiga. Gracias por estar el día de hoy aquí. Nos vemos mañana, Dios primero.